Hola, muy buenas tardes a todos. En esta clase de taller de investigación en enfermería estaremos abordando el apartado de metodología de un proyecto de investigación y ampliando cada uno de los subapartados que componen este gran apartado de metodología, que a grandes rasgos lo que nos viene a informar es en qué forma nosotros vamos a pretender realizar nuestro proyecto de investigación. Vamos a ver específicamente cada uno de estos subapartados. En el apartado tipo de estudio tenemos que mencionar el enfoque y el alcance de esta investigación. Ustedes bien saben, a partir de la revisión bibliográfica y de las lecturas sugeridas por la cátedra, y que también han aprendido y han estudiado en cátedras anteriores, como es Investigación en Enfermería 2, una investigación puede darse a partir de 2 o 3 enfoques. Tenemos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Recordemos que el enfoque de un estudio no se va a delimitar por el tipo de variable seleccionada. Si yo tengo seleccionada una variable que puede ser a priori cualitativa, no quiere decir que mi estudio vaya a ser cualitativo. Por ejemplo, si hablamos de conocimiento, podemos entender que es cualitativo. No obstante, este conocimiento también se puede estudiar en forma cuantitativa y por ende yo puedo hacer una investigación cuantitativa. Lo mismo sucede, por ejemplo, para una variable como puede ser la opinión. La opinión de pronto nos puede parecer una variable cualitativa, es una cualidad, pero también puede ser cuantificada en función de cómo yo voy a recolectar esta información. Por lo tanto, es muy importante que tengan en claro que el enfoque de un estudio no se delimita por el tipo de variable, sino que se decide por la forma en la que nosotros vamos a recolectar esa información y cómo vamos a tratar e interpretar dicha información. Recordemos que los estudios cualitativos buscan conocer sentimientos, sensaciones, experiencias con una profundidad mucho mayor en cada una de las unidades de análisis, en cada una de esas unidades muestrales que nosotros vamos a investigar. En cambio, el enfoque cuantitativo lo que busca es asociar estos fenómenos a datos numéricos. Lo único que busca el enfoque cuantitativo es numeralizar la información. Por lo tanto, si yo quiero conocer datos numeralizados, mi enfoque va a ser cuantitativo. Pero si yo quiero conocer en profundidad un fenómeno, y particularmente las experiencias, percepciones, subjetividades de las personas relacionadas a ese fenómeno, el enfoque va a ser cualitativo. Y recuerden también que tenemos un enfoque de investigación mixto que une conceptos de ambos enfoques principales. Finalmente, tenemos que determinar dentro del enfoque el alcance de este estudio. Recuerden que los estudios cuantitativos no experimentales pueden ser de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo en orden de complejidad ascendente. Recordemos que los estudios exploratorios y descriptivos son univariados, solo hay una variable de estudio. Pueden realizarse ocasionalmente estudios descriptivos bivariados. Y el estudio correlacional y explicativo ya requiere de que haya 2 o más variables para que se puedan relacionar entre sí. Estos estudios son un poco más complejos porque requieren la formulación de hipótesis, en el caso del correlacional, hipótesis correlacionales, y en el caso de estudios explicativos, hipótesis de causa-efecto. Y con respecto a los estudios cualitativos, podemos hablar de estudios cualitativos de alcance o de diseño flexible. También tenemos los etnográficos, fenomenológicos, narrativos y también los estudios de investigación-acción, es decir, donde planteamos conocer la realidad sobre determinado objeto de estudio y además planteamos acciones sobre ese objeto de estudio. Aquí aparecen los estudios de tipo investigación-acción. El resto de tipos de estudio, recordemos, no plantean acciones, sino que simplemente buscan producir conocimiento en relación a determinados fenómenos. Y por último, debemos también pensar en la temporalidad, particularmente en estudios cuantitativos, en relación a cuántas veces nosotros vamos a medir esa variable de estudio en esa población determinada. Si vamos a medir esa variable de estudio una única vez en el tiempo, el estudio será transversal. Si nosotros vamos a hacer un seguimiento del comportamiento de esa variable en esa población a lo largo del tiempo, el estudio va a ser de tipo longitudinal. En relación al sitio de estudio o marco contextual,
Recordemos que en este apartado lo que ustedes van a tener que redactar es una breve descripción del sitio o el contexto donde se va a realizar esta investigación, donde vamos a poder demostrar la factibilidad de la misma, los recursos disponibles y todas las características que nosotros consideremos que son importantes aclarar de cara a este proyecto de investigación. En el apartado de población y muestra es importante que podamos identificar adecuadamente los distintos conceptos que componen este apartado. Recuerden, a partir de lo que han estudiado en materias en cátedras anteriores, que no es lo mismo población que muestra. La población, tengamos en cuenta que es la totalidad de unidades de análisis de esta investigación con las características requeridas para ser consideradas unidades de análisis. Y la muestra es el fragmento de esta población que nosotros vamos a tomar para realizar nuestra investigación. Si nosotros decimos que la población de nuestra investigación son todos los estudiantes de determinada escuela secundaria, la muestra va a ser el fragmento de todos esos estudiantes que nosotros vamos a tomar para realizar esta investigación, que por ejemplo puede ser los estudiantes solamente de quinto y sexto grado. Las unidades de análisis son cada unidad funcional, cada persona en este caso, sobre la cual nosotros vamos a buscar información. Recordemos que unidades de análisis no siempre tienen que ser personas, pueden ser historias clínicas, documentos, tanto audiovisuales como no. Y el muestreo, por último, recordemos que es la técnica o estrategia mediante la cual nosotros seleccionamos una determinada muestra de esa población total de estudio. Fíjense, acá está bien clarificado en estas imágenes la diferencia entre población y muestra. Tenemos un total, que es la población, y un pequeño fragmento que es básicamente la muestra que nosotros tomaremos de esa población para realizar nuestra investigación. Esta muestra se toma a partir de determinados criterios muestrales. Dentro del apartado de población y muestra es importante que mencionemos la población de estudio y el total estimado con las características que nosotros requerimos para que una unidad de análisis pueda ser considerada dentro de la población. Si nosotros en un ejemplo decimos que queremos estudiar el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial que tienen los adultos que concurren a X centro de salud, el número puede ser muy grande, porque imagínense, en un centro de salud pueden concurrir en un mes 1500 personas. Aquí tenemos un estimado de 1500 personas. Pero si yo a esta población le exijo una característica más, el número se va a reducir importantemente. Fíjense, vamos a estudiar lo mismo, nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial, pero en este caso lo vamos a estudiar en adultos con diagnóstico de hipertensión, con adultos hipertensos que concurren a X centro de salud. Acá, de estos 1500, ya la población se redujo enormemente. Ya tenemos 80 porque solamente hay 80 personas que concurren en un mes a este centro de salud que tengan este diagnóstico de hipertensión arterial. Por eso es muy importante una adecuada revisión previa del sitio de estudio para saber qué población concurre a ese sitio de estudio. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo asociados a infección de catéter venoso central en pacientes internados en X terapia intensiva, el hecho de utilizar la palabra asociado ya nos está diciendo que para poder ser considerado población, cada unidad de análisis tiene que tener una infección ya propiamente diagnosticada por catéter venoso central. Entonces no van a poder ser todos los pacientes de esta terapia intensiva. La población van a ser los pacientes que tengan infección por catéter venoso central para que nosotros podamos estudiar estos factores de riesgo asociados. Luego la muestra van a ser de esa totalidad de pacientes con infección de catéter venoso central el fragmento de esa totalidad que yo voy a tomar para el estudio. Por eso es muy importante no confundir población con las características específicas que se requieren para esta población de la muestra que yo posteriormente tomo para realizar esta investigación. Dentro de los tipos de muestreo tenemos los muestreos de tipo probabilístico y no probabilístico. En este video no ahondaremos sobre las características de cada uno de estos tipos de muestreo. Recuerden que es algo que ya hemos visto en la cátedra de investigación en enfermería 2 y que de todas formas tienen en profundidad el material bibliográfico sugerido para que lo puedan consultar y ver cuál es el tipo de muestreo que les conviene a ustedes realizar según la investigación que están planificando. En cuanto al siguiente apartado van a encontrar que es el de técnica e instrumentos de recolección de datos.
Recordemos que son dos conceptos dispares o dos conceptos separados. Una cosa son las técnicas que vamos a utilizar y luego tenemos los instrumentos de recolección de datos. Son dos conceptos distintos, aunque por supuesto deben ir de la mano y tiene que haber coherencia entre uno y otro. Recordemos que dentro del enfoque cuantitativo, las técnicas de recolección de datos van a ser entrevistas cerradas, que se van a guiar a partir de un instrumento de recolección de datos, la observación no participante, y que en el enfoque cuantitativo siempre se busca que la técnica utilizada sea confiable y sea válida en función de un instrumento determinado. Y recordemos, en el enfoque cuantitativo, nosotros a partir de esta técnica de instrumento de recolección de datos, vamos a poder darle un nivel de medición a nuestra variable. En cambio, en el enfoque cualitativo, las técnicas que utilizamos son mucho más flexibles, como ustedes recordarán de cursados de materias previas. Las técnicas pueden ser entrevistas semiestructuradas o directamente no estructuradas. Puede haber observación participante, anotaciones de campo, bitácoras de campo, el uso de focus group. Es importante en el enfoque cualitativo triangular distintos métodos de recolección de datos y distintas fuentes de recolección de datos, y recordemos que la investigación cualitativa no es lineal a diferencia de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa tiene un proceso de ida y vuelta mucho más circular y hay una continua relación entre el análisis de la información empírica y las técnicas y la recolección de datos que estamos realizando. Dentro de los instrumentos de recolección de datos, particularmente dentro del enfoque cuantitativo, recordemos que el enfoque cualitativo utiliza instrumentos mucho más flexibles o a veces ni siquiera requiere de un instrumento particularmente diseñado. Tenemos en los enfoques cuantitativos dos opciones: utilizar un instrumento validado que sea de libre uso, es decir, que investigaciones previas ya han validado ese instrumento para medir efectivamente esa variable de estudio, o un instrumento ad hoc, es decir, un instrumento construido por nosotros para medir esa variable en esa población, en esta investigación en particular. Quienes decidan utilizar instrumentos validados de libre uso porque son instrumentos ya construidos, que además nos dan una total fiabilidad de que el instrumento está específicamente diseñado para medir esa variable, desde la cátedra les brindamos, si tienen a su disposición en la plataforma, un instrumento que recopila distintos instrumentos de recolección de datos, valga la redundancia, ya validados por la literatura y de libre uso, que ustedes pueden seleccionar para realizar su investigación. Estos instrumentos están agrupados en distintas áreas del conocimiento y distintas áreas de aplicación de la enfermería, y aquí van a encontrar una amplia gama de variables de estudio, y cada una de estas variables tiene un instrumento asociado para medirla. Tengan en cuenta que puede ser que no encuentren un instrumento para la variable específica que ustedes desean medir. En tal caso, deberán realizar una búsqueda bibliográfica para ver si encuentran algún instrumento validado que sirva para medir esa variable que ustedes quieren medir. Y en el caso de no encontrarlo o no estar de acuerdo con los instrumentos que tienen a disposición, pueden construir un instrumento ad hoc. Recordemos que el instrumento no debe ir colocado en el apartado de técnica instrumento de recolección de datos. Allí solamente debemos mencionar qué instrumento se va a utilizar, qué estrategias se van a llevar a cabo, en qué horario se va a implementar este instrumento, si se va a realizar o no prueba piloto. Pero el instrumento construido propiamente dicho va en el apartado de anexo 1 de este trabajo de investigación que ustedes están realizando. Tengan en cuenta que todo instrumento, cuando se redacte, debe mencionarse cuál es el objetivo de este instrumento, tener en cuenta los aspectos éticos, es decir, mencionarle a la persona que los datos van a ser anónimos, que la información va a ser tratada solamente con fines de estudio, y en el caso de que sea un instrumento autoadministrado, es decir, que el mismo encuestado tiene que llenarlo, tengo que darle instrucciones de cómo se debe completar este instrumento. Y tener en cuenta que el anexo número 2 del trabajo corresponde al consentimiento informado. Para quienes opten por la construcción de un instrumento ad hoc, tengan en cuenta que tiene que haber una coherencia total entre la técnica que vamos a utilizar y el instrumento. Por ejemplo, si la técnica de recolección de datos es la entrevista estructurada, el instrumento deberá ser una encuesta o cuestionario. Y en el caso de que la técnica sea la observación no participante, el instrumento va a ser una lista de cotejo o una guía de observación. Los indicadores
que nosotros previamente hemos mencionado en la definición operativa de términos van a ser los ítems de este instrumento. Es decir, si yo tengo un cuestionario, las preguntas del cuestionario van a ser los indicadores que yo redacté en la definición operativa de términos, o en una lista de cotejo, los distintos ítems de esa lista de cotejo van a ser justamente los indicadores. Tiene que haber una relación total y absoluta entre los indicadores y los ítems. No puede haber, por ejemplo, más de una pregunta en el cuestionario en relación a un indicador en la definición operativa de términos. Es decir, es un indicador, una pregunta. El objetivo del instrumento tiene que estar explicitado para el lector. Mencionamos nuevamente, como decíamos previamente, los aspectos éticos, confidencialidad, anonimato de la información y las instrucciones de llenado en el caso de que vaya a ser llenado por un tercero, por una persona que no es el investigador. En el caso de la lista de cotejo, muchas veces son los propios investigadores quienes la llenan, por lo tanto no hay en ese caso que brindar instrucciones de llenado. Todos los instrumentos creados por ustedes, es decir, instrumentos construidos ad hoc, deben realizar una prueba piloto para probar dicho instrumento. Recordemos que esta prueba piloto no da confiabilidad y validez al instrumento, estos procesos son mucho más complejos, pero al menos esta prueba piloto nos permite conocer si ese instrumento tiene relativa coherencia a la hora de su construcción. Esta prueba piloto debe realizarse en una muestra que corresponda al 10% de la población total, es decir, si mi población son 80 personas, la muestra para la prueba piloto tiene que ser 8 personas, o en el caso de que yo decida realizar esta prueba piloto en una población distinta a la población del estudio, tiene que tener características similares. Por ejemplo, si la población de estudio son enfermeros de terapia intensiva, yo para realizar la prueba piloto decido utilizar una población distinta, puedo utilizar quizá enfermeros de quirófano o de unidad coronaria, porque considero de que tienen características similares a la población de estudio. De esta forma no reduzco el número de muestra posteriormente. Recordemos que las personas que participaron de la prueba piloto luego no van a poder participar de la recolección final de los datos. A la hora de redactar cuestionarios hay dificultades, sobre todo en la redacción de las preguntas. Muchas veces redactan preguntas en forma dicotómica. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos determinar el conocimiento sobre examen físico y una pregunta es sobre las 4 técnicas del examen físico. Si nosotros le preguntamos a la persona, ¿conoce cuáles son las 4 técnicas que componen el examen físico? Y las opciones de respuesta son dicotómicas, sí o no. Aquí yo no puedo identificar conocimiento, porque la persona me puede contestar que sí tranquilamente y en realidad no tiene ni idea de cuáles son estas 4 técnicas. Para elaborar preguntas que buscan medir conocimiento, la recomendación es utilizar preguntas de múltiple opción con al menos 3 distractores y una opción correcta. Fíjense acá, tenemos cuáles son las 4 técnicas que componen el examen físico y tenemos 4 opciones, 3 distractores y una única opción correcta. De esta forma es mucho más difícil que la persona seleccione en forma aleatoria cuál es la opción correcta y por lo tanto el resultado y la información que yo obtengo a partir de esta pregunta es mucho más fiable. Por último, ya en los subapartados finales de este gran apartado de metodología, recordemos que tenemos que mencionar el personal que va a estar a cargo de la recolección de datos, que usualmente son ustedes, los propios investigadores, pero en el caso de que no lo sean, deben aclarar quién será y cómo lo van a capacitar para recolectar los datos. Y en el apartado de presentación y análisis de datos deben mencionar simplemente cómo se van a presentar esos datos y cómo se van a analizar. En este apartado no deben construir tablas de análisis ni presentar datos, porque simplemente es un apartado donde ustedes van a mencionar el plan de análisis, cómo planifican analizar esa información. Para presentar los datos y construir tablas están los apartados posteriores, que es dentro del apartado de resultados, que lo veremos en clases posteriores. Seguramente cuando estén trabajando en estos apartados de su trabajo van a surgir algunas dudas, consultas. La sugerencia del equipo de cátedra siempre es que revisen en profundidad el material bibliográfico sugerido en la consigna de cada unidad. Utilicen también las distintas herramientas que tenemos dentro de la plataforma, como es el foro, porque muchas veces en el foro quizá encuentren consultas similares a la que ustedes tienen y puedan evacuar la duda de esa forma. O si no encuentran una consulta similar, ustedes pueden plantearla y les puede servir a sus compañeros.
Y si no pueden resolverlo por esos medios, pueden contactar a los docentes, estamos a su disposición por medio del correo de la cátedra y también nos pueden contactar a partir de la mensajería interna de la plataforma. Muchas gracias por su atención.